Hola, buenos días y bienvenidos al nuevo webinar del SP Academy Online, Salud y Rendimiento, claves de la ventilación en espacios educativos y laborales. Yo soy Juan Carlos Romero, Product Manager en Soler y Palau, y durante el webinar de hoy nos acompañará Jordi Martí. Jordi es arquitecto técnico, además de formador en la Universidad Politécnica de Cataluña, además de creador de contenido en redes sociales. Durante la sesión de hoy, Jordi nos hablará sobre las claves a tener en cuenta a la hora de afrontar un proyecto de ventilación en espacios educativos y laborales. Veremos también cómo en escuelas y en oficinas, pero en general en cualquier ambiente interior donde haya ocupación humana, la ventilación natural no suele ser suficiente. Y también exploraremos las consecuencias de una mala calidad de aire interior, los efectos sobre la salud, sobre el rendimiento, así como los beneficios que tiene el disponer de un buen sistema de ventilación. Antes de empezar, comentar que el turno de preguntas será al final, aunque os animamos a que vayáis participando y incluyendo vuestras preguntas en el chat. ¿De acuerdo? Pues sin más, empecemos con el webinar. Hola, Juan Carlos. Bueno, y hola a todos. A ver, vamos a mirar si puedo compartir la pantalla. Segundo. Y ahora nos ponemos en marcha. Vale, ¿me confirmáis que me estáis viendo y oyendo correctamente? Perfectamente. Sí. Vale, pues bueno, hola a todos. Como he dicho, Juan Carlos, soy Jordi Martí y una parte de mi trabajo, una parte relevante ha sido trabajar precisamente en entornos educativos, tanto como docente como asesor en temas de energía. Entonces, bueno, me pareció muy interesante participar en este webinar para hablar precisamente de cómo funcionan los entornos educativos, en general las escuelas, y bueno, qué retos afrontamos y cómo... A ver, quiero pasar de diapositiva y bueno, y esto y cómo afrontarlo. A ver, un segundo, que estoy teniendo. Ahora, vale. ¿Qué influye más en tu salud? La pregunta que me gusta hacer, ¿qué influye más? ¿Tu código postal o tu código genético? Porque al final, una buena genética, todos sabemos que hace maravillas y que es muy difícil que enfermes cuando te acompaña mucho la genética, pero la realidad es que cada vez somos más conscientes de que hasta qué punto nuestro entorno puede condicionar y incluso alterar nuestra genética y sin duda nuestra salud. Son muchos factores. Cuando uno está en un entorno contaminado, cuando uno está en un entorno con buenos o malos hábitos, cuando uno está en un entorno de más nivel de riqueza o menos, etcétera, son factores que acaban condicionando mucho a nuestra salud. Es algo que se conoce, por lo tanto, es crucial entender cómo nos afecta nuestro entorno. Es cierto, como decía, que hay gente que tiene mucha suerte con la genética y hay gente que tiene mala suerte en este sentido. A mí me gusta hablar del concepto del pájaro de la mina. Sabéis que bueno, yo realmente no sé hasta qué punto se usaba de verdad, pero existe esa idea de que los mineros iban con un canario, normalmente por la mina. ¿Por qué? Para verificar que el ambiente era suficientemente saludable. Entonces, como el canario era un ser más vulnerable, cuando el minero veía que el canario estaba desmayaba o moría, sabía que tenía que actuar y salir rápidamente de la mina porque el ambiente estaba contaminado. Este concepto es interesante porque cuando hablamos de salud es muy fácil desconfiar del tema
salud porque en general estamos bien. No estamos, o sea, aquí no habría discusión si en cada escuela o en general en la sociedad hubiera muertes constantes o grandes enfermedades constantes, tendríamos clarísimo que tenemos un problema de salud. Como no es así, como en general la gente está bien, si miramos nuestro entorno, ¿no? La gente no va enfermando muchísimo rápidamente una gran cantidad de gente. Por lo tanto, tendemos a pensar que todos los temas de salud es un poco una ida de olla, un poco de, bueno, sí, los hippies que se miran, no sé qué, de todo natural, tal. Bueno, al final, a mí me gusta este concepto del pájaro de la mina porque cuando una persona es especialmente vulnerable y desarrolla rápidamente una enfermedad por estar expuesta en un entorno que no es saludable, esto nos es útil para todos. Esa persona ha enfermado, ¿vale? Procuraremos que se cure, pero todos deberíamos tomar nota porque al final es un tema muy serio, pero que quizá no nos afecta tan rápidamente como a esa persona que era más vulnerable por su genética probablemente, sino que nos puede afectar a largo plazo. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta estos factores. Precisamente ayer estaba viendo un documental de aquí de Barcelona de la calidad del aire y era muy adecuado, ¿no? Lo daba por la tele, entonces hablaba de precisamente una escuela en la que bueno, salía una madre que su hija tenía problemas respiratorios, el asma, probablemente provocado por la exposición a los niveles de contaminación. Bueno, uno tiene que valorarlo, la salud. Mientras la tenemos, todo vale. Cuando nos falla, después nos arrepentimos de no haber tomado medidas antes. Así que vamos a ver. Vamos a hablar del entorno de esto representa una escuela y el entorno de una escuela como cualquier otro edificio. Pues tendrá una serie de factores que pueden condicionar la actividad interior. La primera, menos relacionada con el tema de la ventilación, sería la exposición al ruido. Puede haber ruido del tráfico, ruido de personas, etcétera. Bueno, pues entonces, si tenemos exposición al ruido, el edificio debería dar una respuesta a esto, ¿no? Idealmente. Cosas ya más relacionadas con el tema de la respiración sería la contaminación de tráfico rodado. Podemos tener contaminación, por ejemplo, por industria o incluso podemos tener altos niveles de polen. Un edificio debería dar respuesta a este tipo de retos que evidentemente se tiene que trabajar también en el propio entorno urbano. O sea que no solo es que el edificio tenga que dar respuesta a esto, sino que debemos reducir la contaminación por el tráfico, etcétera. Pero bueno, la verdad es que el edificio está más en nuestras manos que funcione bien, ¿no? Que nos pueda proteger. Vale, esta es la realidad del entorno. Además, nos encontramos con una realidad que es relativamente nueva ahora, que sería la EPBD, la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, que nos obliga a lo largo de los próximos años, nos obligará a hacer cambios en los edificios. Hacer cambios para mejorar la eficiencia energética de estos edificios. Y ahora veréis por qué es interesante hablar de esto. Resulta que aparecerán una serie de... Tenemos una serie de fechas, algunas aún por concretar. Al final, una directiva europea lo que tiene que hacer es transponerse, ya hemos tenido varias, pero van saliendo progresivamente nuevas directivas europeas cada vez más estrictas. Tendremos que llegar a un parque edificado descarbonizado. Esto es un cambio muy importante para todo el sector de la edificación. Y bueno, una de las herramientas que se propone es crear el pasaporte de renovación de los edificios, precisamente porque se entiende que muchas veces no vamos a hacer, o sea, no podemos de repente convertir todo el parque edificado en parque cero emisiones,
Por lo tanto, lo que se contempla es que tendremos una hoja de ruta, que es este pasaporte de renovación de los edificios, una hoja de ruta en la que iremos describiendo un técnico, se me supone, alguien que sepa, juntamente con la propiedad, tiene que determinar qué va a pasar con ese edificio a lo largo de los años, ¿no? Si en 2028 una escuela pública, por ejemplo, quizá está obligada a tener fotovoltaica, si puede, quizá está obligada a tenerla. De cara a 2030 quizá tiene que tener una calificación mínima que es una E, y hay muchas escuelas que son una G. A 2033 quizá ya la D, la calificación D. En definitiva, que se acabó el tema del despilfarro energético en los edificios. Bueno, se acabó. Se acabó la idea de que podemos seguir haciéndolo. Siguen despilfarrando energía, pero sin duda ya se ha empezado con los fondos Next Generation, se ha empezado pues a aislar mejor estos edificios, a instalar paneles solares, etc. Vale, todo esto está muy bien. Y aquí la verdad es que cuando se dan estas circunstancias es el momento de pensar los edificios en su globalidad, porque digamos que si todo se mueve, es más fácil hacer cambios en todos los ámbitos. Podemos hacer cambios en el ámbito de la energía, podemos hacer cambios también en el ámbito de la salud. Yo lo veo un poco como un coche, que un coche en movimiento es más fácil girar las ruedas que si lo tienes parado, pues esto es igual. Cuando estamos en proceso de transformación es más fácil transformar los edificios de forma coherente, ojalá, en todos con una visión holística. Claro, ¿qué pasa? Justo la semana pasada estaba en el Rehabilita, que se celebró aquí en Barcelona, donde se presentaban edificios, en ese caso residenciales, que se había hecho rehabilitación energética de esos edificios y habían obtenido unas subvenciones considerables, lo cual está súper bien. Aquí el tema es que las rehabilitaciones que se planteaban consistían básicamente en esto que vemos aquí en esta imagen. Aunque eran edificios residenciales, era quizá poner fotovoltaica, se ponía, claro, se mejoraba la envolvente térmica del edificio. Aislamos mejor, ponemos ventanas mejores, etcétera. Así reducimos el consumo de energía y ya está, vamos camino de la descarbonización, que es lo que pretendemos. Pero no se hace una rehabilitación completa del edificio, básicamente porque es muy complejo. Imaginaos un edificio de viviendas, una comunidad de vecinos, que hacer una rehabilitación integral del edificio probablemente significaría desalojar a los vecinos para poder hacer todos los cambios necesarios en el edificio, tener un edificio que sea, bueno, cero emisiones, en definitiva, y entonces que vuelva la gente a vivir allí. Es muy complejo, por lo tanto, lo que se está optando más es, vamos a cambiar esta envolvente térmica, aislamos por el exterior, cambiar en ventanas ya molesta, pero bueno, se puede llegar a hacer. Y así se ha ido compaginando. Claro, ¿por qué explico todo esto? Si vamos a hablar de ventilación. Porque, claro, aquí estamos avanzando en la descarbonización y tendremos un edificio sin duda más hermético, porque tenemos ventanas mejores, porque habría filtraciones de aire que se habrán solucionado por tener una envolvente térmica nueva, etc. ¿Qué pasa? Que yo he hablado del ambiente exterior, que desafortunadamente la mayoría de centros educativos, la mayoría de edificios están en entorno urbano expuestos pues a dióxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno, a partículas finas, carbono negro, aquí he puesto negro de carbonio, creo que carbono negro, una serie de partículas finas que pueden afectarnos a nivel respiratorio, es la realidad, pero es que el ambiente interior acostumbra a estar mucho más contaminado que el ambiente exterior. Y esto no siempre es intuitivo. Hay estudios que dicen que es entre 2 y 5 veces más contaminado,
Este verano hice un curso precisamente sobre el tema de salud, donde aseguraban que hay estudios, lo que pasa es que no tengo la referencia, que iban mucho más allá y que aseguraban que en muchos casos puede estar entre 7 y 9 veces más contaminado el ambiente interior que el exterior. Bueno, no tengo las referencias, pero lo que queda claro, esto no lo duda nadie, es que cuando lo estudias, el ambiente interior acostumbra a ser bastante peor para la salud que el ambiente exterior. Por eso ventilamos, porque si no ya estaríamos siempre encerrados y ya está. Entonces tenemos en el ambiente interior concentraciones altas de CO2, eh, precisamente porque estamos respirando, y en una escuela, la realidad de las escuelas es que hay mucha ocupación, por lo tanto, los niveles de CO2 suben muy fácilmente, muy rápidamente. Tenemos compuestos orgánicos volátiles que son partículas que son nocivas para nosotros y que se desprenden normalmente en, por ejemplo, unas cortinas que tengan disolventes, pinturas, revestimientos varios que podamos tener, que pueden estar desprendiendo, sobre todo al principio cuando lo colocamos, pero puede estar desprendiendo durante años compuestos orgánicos volátiles que afectan a nuestra salud. Y microorganismos, cuando tenemos un espacio mal ventilado, bueno, esto con el COVID, pues hemos tomado más conciencia del tema, ¿no? Que es muy fácil pasar virus de unos a otros. Esta es la realidad. Y yo lo que me preocupa, y por esto hacía esta previa, es que estamos, o sea, yo no dudo, para nada, dudo que cuando se hagan rehabilitaciones integrales o obra nueva, se van a hacer con una visión holística en la que la calidad del aire se, trata de igual manera que el ahorro energético, que todos los demás temas. Mi preocupación es que con esta idea de que progresivamente iremos rehabilitando edificios, estemos empeorando la calidad interior del aire de los edificios. No es ninguna broma esto. Y intuyo que va a pasar, por lo tanto aquí veremos un poco, es importante entender la casuística y buscar soluciones. Yo he trabajado, como decía, he trabajado mucho en el entorno educativo, especialmente con muchas escuelas a través de la Diputación, en las que lo importante era entender cómo funciona el edificio para proponer mejoras precisamente progresivas, ¿no? Hay muchos proyectos que se basan en vamos a ahorrar energía, incluso diría sin inversión inicial, gestionando mejor el edificio, porque hay muchos problemas de gestión en muchos edificios educativos. Mm, Vamos a gestionar mejor el edificio, ahorramos energía y a partir de aquí, con estos ahorros, podemos reinvertir en ir haciendo cambios para mejorar el ahorro energético. Bueno, yo aquí voy a tomar un mea culpa porque precisamente trabajando en este tipo de proyectos, creo que de forma un poco inconsciente hemos promovido demasiado que se ventile poco en los edificios porque al final nos contrataban para ahorrar energía. ¿Y qué es lo más práctico? Tú no abras las ventanas porque tienes aire calefactado, las escuelas normalmente no tienen aire acondicionado, tienes aire calefactado y este aire calefactado cuando lo echas al exterior lo tienes que volver a calefactar, por lo tanto estás consumiendo más energía. Evidentemente siempre se ha considerado que se tiene que ventilar, pero era uno de los factores que cuando estamos trabajando solo en tema de energía podías transmitir la idea de vamos a minimizar la ventilación de esta escuela para reducir el consumo de energía. Bueno, esto no era, tenía una razón de ser y no era tampoco fácil conseguirlo, pero evidentemente teníamos una problemática que es la calidad del aire interior. Aquí pongo, con estos colorines, lo que estoy describiendo es que me he encontrado dos tipos de escuelas. Casi todas funcionan con una caldera de gas o gasoil y con radiadores. Y los circuitos no están
precisamente bien diseñados o muchas veces no se conoce bien el funcionamiento, la programación del propio sistema. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas veces había estratificación. Aquí lo que representan los colores sería en la planta baja tenemos frío, en la planta media estamos medio bien, en la planta alta tenemos mucho calor. O muchas veces también me encontraba esta diferencia entre fachada norte y fachada sur, ¿no? Que tenemos una fachada sur donde la gente tiene calor y una fachada norte donde la gente tiene frío. Con esas circunstancias, ¿qué pasa? Que tenemos una parte de la escuela que tiende a estar siempre cerrada porque tienen frío y lo último que les apetece es volver a abrir ventanas para que entre más frío en invierno. Y otra parte que tienen la calefacción a tope y ventilan. Están ventilando todo el rato. Por lo tanto, esto significa que puede haber mucha disparidad en la calidad del aire en un mismo centro. No podemos pensar que todo el centro va a funcionar igual, porque tienen otra realidad que es el confort térmico que les condiciona la ventilación de este edificio. Entonces, ¿qué pasa en una escuela o cualquier edificio? Pero, repito, una escuela tiene mucha ocupación, por lo tanto, se nota mucho más, que es que tenemos una calidad del aire. Fijaos, esta gráfica tenemos una calidad, empezamos con una calidad del aire alta. Esto significaría el nivel adecuado de humedad, la concentración de CO2, la concentración de compuestos orgánicos volátiles es baja, igual que CO2, etcétera, microorganismos. Tenemos una buena calidad del aire, pero va empeorando, van pasando las horas y va empeorando. Y de repente vuelve a mejorar la calidad del aire, va empeorando, va empeorando, va empeorando, hasta que tenemos un aire claramente de mala calidad y volvemos, va siguiendo este ciclo a lo largo de las horas, ¿no? A lo largo de un día. ¿Y por qué sigue este ciclo? Pues tan simple como esto. Al final hay un momento que se decide que se ventila, se abren ventanas, por lo tanto vuelve a mejorar la calidad del aire. La mayoría de escuelas están en centros urbanos y hemos visto que la calidad del aire exterior no es que sea idónea para nada, pero va a ser mejor que la interior. Por lo tanto, abrimos y ventilamos. Un tema que me preocupa es, claro, existe esta realidad en las escuelas, pero podría pasar, por ejemplo, aquí en Barcelona, ahora el ayuntamiento está anunciando que va a poner aire acondicionado. Es una evidencia. Por el cambio climático cada vez hace más calor y es difícil para los alumnos concentrarse en estas condiciones. Entonces, a mí lo que me preocupa es que, imaginaos la situación. Está haciendo mucho calor fuera, tienes un aire relativamente fresco que se está bien dentro, pero está incrementando el nivel de CO2 porque no has ventilado. Claro, en invierno, tú cuando abres entra el frío, y quizá tienes frío, pero ya te da, el aire frío ya te da sensación de aire fresco, de aire mejor, de mejor calidad, ¿no? Entonces, casi que apetece a veces, vamos a abrir, ay, mira, aire que así hace un poco de frío, pero entra el aire fresco. Cuando sea verano, tengas aire acondicionado en clase, cuando abras te va a entrar aire que estará más húmedo y estará más caliente, o sea que no te va a dar esa sensación de ay, qué bien que abrimos las ventanas. Lo que me preocupa a mí es que incluso se podría acabar empeorando la situación cuando hacemos, repito, cambios parciales en los edificios. Bueno, es algo que puede pasar. ¿Qué comporta esta ventilación deficiente? Pues esto, dificultad para concentrarse en clase, porque si tenemos mucho nivel de CO2 te vas durmiendo o te molesta, te pones inquieto. Me gustaría saber la cantidad de veces que ha habido alumnos que están molestando en clase simplemente porque no estaban respirando de forma adecuada o que se distraían y estaban así medio dormidos. Bueno, es una realidad y el rendimiento académico, cuando vemos las pruebas PISA, ya vemos que no estamos sobrados, ¿vale? Por lo tanto, estaría bien tener en cuenta esto. Transmisión de enfermedades, si tenemos aire viciado, estamos compartiendo virus porque no estamos renovando el aire. Por lo tanto, hay más absentismo, por lo tanto, también afecta al rendimiento en clase.
y desarrollo de enfermedades, lo que hablaba al principio, ¿no? De que se ha comprobado que estas condiciones de entorno que tenemos pueden acabar haciendo que desarrollemos asma u otras enfermedades respiratorias. Lo que pasa que esto no se ve de forma tan inmediata, ¿no? Mucho CO2 hace que ese día estés como somnoliento. Desarrollar una enfermedad respiratoria es algo que te pasa con el tiempo, depende de tu sensibilidad, etcétera. Pero creo que todos tenemos claro la importancia de ventilar bien. Entonces, una propuesta que es efectiva y realista en estos casos, que sería ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor. Vamos a ver lo que es. Básicamente, ahora hablaré de un aparato, veremos que hay varias opciones. Hablaré de un aparato concreto que lo que haría es, si tenemos ventilación mecánica, sin necesidad de abrir ventanas, tendremos una calidad del aire constante a lo largo de todas las horas de clase, con lo cual estamos garantizando mejor salud, mayor rendimiento en clase, menos enfermedades, etc. Esta es la idea de cómo funciona un aparato de este tipo. Básicamente, aquí lo que estamos viendo en rojo y azul no es temperatura, frío o caliente, sino es azul sería buena calidad del aire, rojo mala calidad del aire. Tenemos desde el exterior estará entrando aire fresco y tenemos la aportación de aire. Y entonces, bueno, y el aire viciado, tenemos una extracción de aire desde el interior que va hacia el exterior. Lo que pasa que lo primero que hemos dicho, calidad del aire, el aire exterior tampoco es ideal. Cuando nosotros ventilamos a través de ventanas, y que no lo he dicho, pero los edificios, bueno, creo que se entiende, pero los edificios antiguos, que son muchas escuelas, ventilan también con las ventanas cerradas, o sea, hay muchas infiltraciones de aire no controladas. Cuando estamos ventilando de esta manera no podemos hacer nada con ese aire. En el momento que decidimos que nuestro edificio va a ventilar por unos orificios en concreto controlados, nosotros tenemos la oportunidad de poner un filtro. ¿Veis, no? Que en el aire fresco que entra del exterior podemos filtrar este aire y entonces nos entra un aire filtrado y nosotros vamos expulsando el aire interior que tendrá este CO2, estos microorganismos, etc. Por lo tanto, ya muy bien. Lo que pasa es que si ventilamos más, porque esto hemos dicho que estaremos, en vez de ir empeorando la calidad del aire, mejorar, empeorar, estamos ventilando más, a priori gastamos más energía, ¿no? Por lo que decía antes, de que tenemos que climatizar este aire de nuevo. Bueno, la ventaja de este tipo de productos es que tienen lo que veis en el medio, el intercambiador de calor. Entonces, aquí rojo y azul es aire viciado, aire fresco. Ahora en esta siguiente diapositiva, rojo y azul es aire caliente. Esto sería en invierno, ¿eh? Aire caliente que se queda en el interior y aire frío que se queda en el exterior. No es que funcione al 100%, perfectamente bien, pero es la idea. Nosotros nos entra aire fresco, pero está frío y tenemos aire climatizado y no queremos perder esa energía. Pues con el intercambiador de calor sí que se tocan los flujos de aire. Al final lo que estamos consiguiendo es que ya que hemos calentado el aire, pues ese calor lo recuperemos y así el aire que está entrando ya está precalentado. Insisto que no será al 100%, pero está precalentado, por lo tanto, nos sirve de ahorro energético mucho más que cuando abrimos ventanas y lo vamos perdiendo todo. Esta es la idea y además se puede optimizar porque otra característica de las escuelas es que tienen una actividad variable. No siempre funcionan de la misma manera. Entonces, podemos, por ejemplo, tener un medidor de CO2 o de otros parámetros de calidad del aire, que conecte con estos aparatos y con lo cual se adecue el flujo de ventilación con las necesidades reales de cada espacio. Bueno, se me está pasando el tiempo. El tema de filtros, hay filtros de distintos tipos. Esto mirando la web o catálogos de SIP podéis ver distintos tipos de filtro. Quería mencionar brevemente el tema centralizado o descentralizado. Claro, yo he puesto este ejemplo pues porque es interesante por la realidad que veo en el entorno educativo. Un sistema centralizado sería un sistema en el que la máquina la tenemos en una zona del edificio donde no moleste
y por conductos va extrayendo aire de cada uno de los espacios y va aportando aire fresco y filtrado a cada uno de los espacios. A priori es mejor un sistema centralizado porque será más eficiente energéticamente, tendremos menos ruido y menos impacto visual porque no tenemos una máquina en cada uno de los espacios. Esto es así, pero por suerte los sistemas descentralizados también tienen sus ventajas. Y en este caso, claro, ¿qué ventajas tenemos? Pues precisamente que es fácil de instalar, porque en vez de tener una máquina grande y toda una red de conductos que se van distribuyendo por el edificio, tendremos pues un aparato que va contra la fachada y entonces, o cerca de la fachada, y entonces unos orificios solo hacia el exterior, muchos menos conductos, etcétera. Lo pones en la zona donde te sea más útil el aparato, no es necesario que esté por todo el edificio si no se puede, y los costes iniciales serán menores y esto te da más flexibilidad. Claro, el tema del ruido, ¿hasta qué punto es dramático? Pues siempre es mejor tener la máquina fuera porque es una máquina con ventiladores, por tanto tiene partes móviles, siempre tienes el riesgo de un poco de ruido. Pero la verdad es que también estos sistemas hace muchos años que existen y con los años ha ido mejorando mucho. No sé, y tampoco diré que un aula no sea el lugar de silencio absoluto que un pequeño ruido te puede llegar a molestar. Siempre es más seguro, evidentemente, esto, la máquina afuera, pero bueno, por suerte tenemos buenos productos que se pueden adaptar a esta realidad. Y en este caso, quería mencionar el Pure Class, que ha sido un producto de SP que se ha pensado precisamente para esta casuística, ¿no? Entendiendo que las escuelas son, bueno, escuelas, institutos, universidades, son centros que a menudo no tienen un gran presupuesto para hacer una rehabilitación integral de todo el edificio en el que puedas tener esta visión holística de vamos a aislar térmicamente, vamos a mejorar la eficiencia de los sistemas, tal, y vamos a garantizar una muy buena calidad del aire, sino que a veces las cosas se irán haciendo progresivamente, paso a paso, ¿no? Ahora se hace una actuación de mejora, dentro de 2 años se hace otra, etcétera. Entendiendo esta realidad, un producto como este pues tiene su sentido, porque al final lo que hace es facilitar las cosas, que no tengas una inversión inicial tan elevada. Y al mismo tiempo que tengas esta funcionalidad de tener mejor calidad del aire y sobre todo, porque hay varias formas de asegurar que ventilamos mejor un espacio, pero con un aparato de este tipo lo que estamos asegurando, es un sistema de ventilación de doble flujo con recuperador de calor, lo que estamos asegurando es que no contribuimos al despilfarro energético, sino al contrario, ¿no? Que la energía se recupera. Um, es cierto que este tipo de aparatos, si el edificio está muy mal, que tiene muchas infiltraciones de aire, no se ha mejorado nada, claro, también es un reto para el rendimiento del propio sistema, ¿no? Lo ideal es que tenga un cierto nivel de hermeticidad, no hace falta que sea perfecta, pero un cierto nivel de hermeticidad la vas a necesitar, pero bueno, estamos trabajando en esto. Muchas escuelas sí lo tienen, este cierto nivel de hermeticidad, y evidentemente hay subvenciones para cambiar ventanas, o con lo cual está pasando. Los edificios, de forma consciente o no, cada día son más herméticos. Por lo tanto, eh, instalar sistemas de ventilación de este tipo tiene todo el sentido del mundo. En definitiva, aquí hemos visto, explicado un poco los retos que tenemos con esto, que son la calidad del aire exterior no es óptima, y estamos en esta transformación del parque edificado en el que quizá sin querer vamos a empeorar la calidad del aire interior. Creo que está pasando. Em, Porque os digo, estoy viendo rehabilitaciones aprovechando los fondos Next Generation que no tienen ninguna consideración con el tema de la calidad del aire, simplemente están mirando cómo vamos a ahorrar energía.
Y bueno, los beneficios son claros. Si priorizamos garantizar esta buena ventilación de los espacios sin depender de abrir, cerrar, que ya hemos visto que ya va haciendo esta curva más o menos buena calidad, mala, buena, mala, tenemos unos equipos que van a mejorar nuestra salud. Y esto implica una mejora del rendimiento académico porque al final tenemos menos absentismo en clase, tanto de alumnos como de profesores, porque no comparten tantos virus. Mejora el rendimiento académico también por el tema de mantener unos niveles de CO2 razonables todo el rato, o sea que estamos garantizando buena calidad del aire todo el rato. Y por la parte de tener un recuperador de calor, pues estamos contribuyendo al ahorro económico, porque en vez de ventilar y perder esta energía del aire, pues esto lo recuperamos y tenemos una reducción del impacto ambiental porque precisamente estamos ahorrando energía. O sea que menos pago en facturas y más mejora del impacto ambiental. Pues este era el mensaje que os quería transmitir. Espero que se entienda la importancia de la calidad del aire interior, los retos a los que nos estamos enfrentando ahora mismo los técnicos, de tener una visión parcial y no una visión holística de cómo el edificio da respuesta a los retos que tenemos. Y bueno, nada, espero que se haya entendido bien el concepto. Perfecto, Y muchas muchas gracias, gracias. Jordi. Gracias por la interesante exposición sobre ventilación en escuelas y oficinas. Yo he ido tomando notas de temas que me han parecido interesantes, destacables, y me quedo, por ejemplo, con el símil del pájaro en la mina y la necesidad de proteger a nuestros seres vulnerables, ¿no? Y en especial pues a los menores, que pasan muchísimas horas al día Es cierto, porque en además espacios interiores. sí, 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 que Sí, además no lo he comentado y es que los menores cuando durante toda la edad infantil es que somos más vulnerables. Ya hablaba de la genética, unos nacemos más vulnerables que otros, pero es que por el hecho de ser niños son más vulnerables, ¿no? A todo el entorno, al ambiente que les rodea. O sea que sí, sí. exacto, exacto. Es el espacio interior, el aula es el caldo de cultivo muchas veces de virus que luego traen y exportan a casa y al resto de la sociedad, ¿no? Pero es importantísimo que estén bien ventilados. También bueno, pues he encontrado muy interesante el reto que planteas, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico, de ofrecer protección a los ocupantes de los espacios interiores de los edificios a nivel acústico, de contaminación, garantizar esa calidad de aire interior, pero a la vez pues cumplir con las exigencias de eficiencia energética, y que eso pues solamente va a ser posible con sistemas de ventilación mecánica que garanticen, independientemente de las variaciones climatológicas atmosféricas que tengamos, si el día es más ventoso, menos, si tenemos anticiclón o no, que tengamos los caudales de ventilación adecuados, y la eficiencia energética pues de la mano también de todos los sensores que permitan adecuar el régimen de funcionamiento del equipo a las necesidades. O sea, eso entiendo que va a ser clave para garantizar esos elementos. Y también, bueno, he tomado también nota sobre el tema de la importancia, ¿no?, de utilizar intercambiadores de calor, recuperadores de calor que permitan atemperar el aire. Y me gustaría aquí añadir un dato que es bastante ilustrativo, y es cuánto llegan a temperar el aire. Y en este sentido yo siempre utilizo los mismos datos, que es considerando un aire exterior a 0 grados y un aire interior a 20 grados, pues la impulsión de aire nuevo, ya aire exterior filtrado y precalentado, se hace con estos equipos entre 17 y 18 grados. O sea que es muy, muy cerca de las temperaturas interiores, por lo que a nivel térmico pues hay muy poca afectación. Y luego otra de las cosas en las que estamos trabajando mucho es en el que no solo sea recuperación de temperatura, sino también de humedad. Y es algo que vamos incorporando cada vez más en nuestros equipos para mantener condiciones de humedad, de confort y de salubridad en el interior. Por último,
también a destacar el tema que has comentado perfectamente de los gradientes de temperatura, el confort térmico, que es algo mucho más perceptible o más rápidamente perceptible por los usuarios. Sabemos en cualquier momento si tenemos calor o frío, pero el nivel de CO2, pues yo no conozco a nadie que me pueda decir a cuánto está, ¿no? Entonces, Claro. la Bueno, a importancia ver, de... yo creo que todos tenemos la sensación, hemos tenido cuando íbamos a la escuela, de salir por lo que sea de clase, volver a entrar y alucinar, ¿no? Es decir, aquí Sí, huele a humedad, ay, a humanidad, ¿no? Que es como, sí, uf, madre mía, este ambiente que sí. no te das cuenta cuando estás dentro, ¿no? Porque es como que va empeorando poco a poco y bueno, que eso, que no te das cuenta de lo que empeora hasta que sales, vuelves a entrar y dices, madre mía, el ambiente que tenemos aquí. Exacto, exacto. Pero hay que estar muy sobrepasado el nivel para percibirlo, pero no en niveles intermedios, ¿no? Entonces, la importancia de, y aquí acuno el término HVAC, el inglés Heating Ventilation Air Conditioning, de integrar la ventilación también en las reformas de climatización, que no se queden solo en calefacción, aire acondicionado y que la ventilación forme parte de ese tema. Vale, y bueno, sin más, porque vamos justos de tiempo. Si te parece bien, vamos a dar turno a comentar las preguntas que han ido llegando Ujú. y las vamos contestando. Entonces, una de las preguntas es el tema de, con tu experiencia como arquitecto, ¿dirías que cada vez hay más concienciación sobre el uso de la ventilación mecánica? Pues no mucho, la verdad. Aquí un tema que me preocupa a mí es cuesta trabajar. Ha sido un poco mi trabajo siempre, la parte de hacer que pasen cosas. Entrar en un edificio, no que te encarguen un proyecto directamente de, mira, queremos renovarlo todo, sino entrar en un edificio y conseguir crear conciencia y que pasen cosas. Y claro, el tema de la ventilación siempre supone un reto porque la gente lo relaciona, a ver, hay de todo, ¿eh? Pero muchas veces la gente lo relaciona con un sistema de climatización por aire en un edificio malo. O sea, si tú tienes un edificio que está muy mal aislado y tienes climatización por aire, ¿qué te pasa? Pues que necesitas un chorro de aire muy intenso. Y esto te seca la garganta, te crea disconfort, ¿no? En varios aspectos. Y cuando se habla de vamos a cerrar ventanas y la calidad del aire dependerá de una máquina que va a insuflar aire dentro del edificio, genera un poco de recelo. Y yo a veces lo que he hecho directamente es, aprovechando la posibilidad de visitar alguna obra de una vivienda, por ejemplo, de alta eficiencia energética, tal, que siempre les ponen un sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor. He dicho, vamos a entrar aquí. ¿Notas la diferencia? ¿Ves que se respira bien, que se está bien? Porque existe esta confusión y sí, con esto tenemos que hacer pedagogía, porque sí, sí, aunque por algunos queda muy claro que una cosa es climatización y otra cosa es ventilación, para mucha gente lo ven como, no me vengas con un chorro de aire. Bueno, lo primero es que cuando estás ventilando por un tema de salubridad, nunca vas a tener el gran chorro que te peina. Eso es imposible. Es un flujo de aire pues muy suave. Y segunda, que al final es que tienes un aire de mejor calidad, es que no hay más. Y evidentemente que uno siempre puede abrir ventanas si te apetece. No es que cuando haces esto estés obligando a cerrar todas las ventanas y solo utilizar la ventilación mecánica. Pero bueno, ya que la tienes, es como tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Aire de buena calidad y encima filtrado, es que no, y ahorro energético. O sea que. Pero bueno, vamos haciendo camino. Es un poco mi responsabilidad también como influencer, ir trabajando estos temas, ir creando la conciencia. De acuerdo. Bueno, alguna pregunta más que tenemos también. Esta la voy a responder yo como un poco creador del producto. ¿Qué rango de caudales tienen los recuperadores Pure Class? Pues el Pure Class, de momento hay un modelo, es el modelo más enfocado pues a aulas, aunque es un producto que se puede utilizar en cualquier tipo de reforma por la facilidad de instalación al no requerir conductos ni en el interior ni hacia el exterior. Es suficiente con hacer 2 perforaciones en pared y con eso el equipo ya puede ser instalado. El caudal nominal es de 800 metros cúbicos hora, que por supuesto puede trabajar por debajo de ese caudal en cualquier valor
mediante regulación de funcionamiento, lleva un control que ya se adapta a la necesidad y en modo boost o caudal máximo es de 1000 metros cúbicos hora. ¿Vale? Tenemos otra consulta que no acabo de entender, a ver si entre los dos le damos el sentido, es cómo influye el retorno de aire en las edificaciones y qué es recomendable en proyectos nuevos y cómo abordar dónde están ya funcionando hoy. Ese retorno de aire, no sé qué interpretas tú, Jordi. A ver, bueno, aquí hay un tema que no hemos comentado, claro, cuando decíamos que es mejor, o sea, cuando estás afrontando una gran rehabilitación o obra nueva, normalmente plantearás el sistema de ventilación mecánica con un sistema centralizado y vas a separar de forma más clara impulsión y expulsión. El aire que estás tomando del que estás expulsando. Cuando estás en una máquina de este tipo, quizá queda un poco más junto, que a ver, funcionan bien, pero cuando tienes flexibilidad total, normalmente los separas un poco más, ¿no? Uno y otro. Pero no sé si podía ir por aquí el tema que comentaba. Es ideal que no se mezclen el aire de impulsión y expulsión. Pero bueno, he entendido a medias la pregunta. No sé. Vale, bueno, sigo con las preguntas. ¿Qué es más eficiente? ¿Recircular el aire del retorno sin caudal de extracción, por lo que no utilizo la rueda entálpica de la UTA, o no recircular siendo 100% aire exterior? Y en este caso, si utilizaría la rueda. Vale, bueno, esta pregunta hace referencia particularmente a recuperadores de calor con intercambiador de calor aire-aire rotativo. Bueno, pues no sé, Jordi, si quieres esta la podría también contestar contesta yo. tú. Es más a Sí. nivel de producto, ¿no? A ver, los recuperadores rotativos son una de las tecnologías. En este caso es recuperación centralizada, no existe la variante, digamos, descentralizada de uso en una sola zona, por lo tanto estamos pensando en una gran instalación con recuperador probablemente en la cubierta del edificio y distribución de aire a las diferentes aulas, a las diferentes estancias. Entonces, la particularidad que tienen estos equipos, no estamos muy habituados en el sur de Europa a utilizarlos, es que la transferencia de calor se hace con una rueda, un intercambiador de calor que va girando y por inercia térmica transfiere el calor de un flujo al otro. Con estos equipos, cuando la rueda se para, pues el aire entra directamente del exterior. Entonces, esta consulta donde se comenta de recircular aire sin utilizar la rueda, a mí me parecería un error. Es decir, el hecho de que estemos paseando el aire interior, lo que estamos haciendo es no eliminar contaminantes, no mejorar la calidad de aire interior. Por lo tanto, en un colegio, igual que en un hospital, por ejemplo, para mí la ventilación tiene que hacerse con aire exterior, 100%. Lo único es que dependiendo de la demanda térmica que tengas en el interior del edificio, puede ser interesante hacer lo que se llama un free cooling, que es ventilar con aire exterior sin ser precalentado. No siempre nos interesa precalentar el aire, entonces en momentos donde haya demanda de frío, demanda de refrigeración en el interior, pues lo que se hace con estos equipos es parar o ralentizar el giro de esa rueda y hacer que el aire exterior entre, filtrado siempre, pero sin precalentar. Esto ya digo, depende de las condiciones de demanda térmica que tengamos en su momento, pero en ocasiones, sobre todo en edificios que tienen mucha insolación, puede ser interesante en algunas épocas del año. Vale, más preguntas o comentarios. Jordi, gracias por darle voz a los arquitectos técnicos. Vale, nos preguntan, ¿tenéis recuperadores de calor centralizados con cabezas intercambiables? Es decir, que las tomas se puedan poner en diferentes posiciones para facilitar la instalación. Sí, por supuesto. Esto os ponéis en contacto con nosotros. Tenemos prácticamente cualquier configuración a nivel de instalación y de configuración de bocas. Sí, hay gamas donde el instalador puede adecuar la entrada y salida en función de la necesidad. Vale, ahí creo que hay alguna más. Estupenda la presentación, felicidades. Solamente un matiz: climatización, acción y efecto de climatizar, es decir, de dar un espacio cerrado,
las condiciones de temperatura, humedad relativa, calidad de aire y a veces también de presión necesarias para el bienestar de las personas y la conservación de las cosas. Perfecto. Según la definición de norma UNE, la climatización incluye la ventilación. Mira, y vuelven al término HVAC. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? O sea, Sí. más que una pregunta, pero lo entendemos como algo en la que estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué tipo de técnicas hay para optimizar la ventilación y climatización en función de la demanda o coste energético? Vale, pues sigo yo, si te parece. Sí. Mira, técnicas. Lo primero es la recuperación de calor. O sea, si el equipo incluye una recuperación de calor de alta eficiencia, lo que vamos a tener es que prácticamente toda la energía que tiene el aire interior va a ser transferida al flujo entrante, por lo tanto ahí no hay pérdidas. Este es el punto más interesante, alta eficiencia en la recuperación de calor. Y luego el otro es la demanda de la ventilación, o sea, la gestión de la demanda. Incorporar sensores, para mí, para el tema de colegios, el CO2 me parece magnífico, porque al final el contaminante somos las propias personas y el CO2 es un buen indicador del nivel de concentración, del nivel de ocupación. Por tanto, regular el caudal de ventilación, que no deja de ser la velocidad de giro de los ventiladores, en función del nivel de CO2 que hay en el aula. Muy sencillo, hoy día a un coste bastante aceptable y que puede ser incluso integrado en los equipos. Antes hablábamos del PURClass, pues hay una versión de PURClass que ya lleva la sensórica dentro y en el flujo del aire de extracción, antes de expulsarlo al exterior, ya lee cuál es el valor de concentración de CO2 y regula la velocidad de los ventiladores. Pues esto me parece una técnica que yo casi obligaría en escuelas a que todos los equipos fueran con sensor de CO2. Y por último, el uso de componentes de alta eficiencia, es decir, pues que el consumo eléctrico de los ventiladores que se utilizan sean de muy bajo, consumo muy bajo, alta eficiencia de los ventiladores. Serían esas tres las técnicas o las tecnologías a aplicar. Vale, seguimos con las preguntas. Los filtros son G4 más F7, pueden ser F6 más F8 o F7 más F9. Se refiere, supongo, al PURClass, aunque en cualquier tipo de recuperador de calor. G4, F7 o ahora llamados EPM1 50%, es una filtración muy requerida. Pero sí, se pueden ofrecer los productos con diferentes combinaciones de filtración. Y una de ellas es el F7, F9. Sí, por supuesto, en todas las gamas de producto. Bueno, pues como vamos algo pasados de tiempo y de momento no hay más preguntas, vamos a concluir el webinar. Muchas gracias, Jordi, por las aportaciones. A Muy vosotros interesante, por como decía invitarme. antes. Y nada más, gracias a todos por asistir y nos vemos en algún nuevo webinar. Gracias. Gracias, adiós.